para medir la filtración glomerular, se podrían usar teóricamente diversas sustancias, pero existe una sustancia, ¿no?, que en teoría es la ideal. ¿Cuál sería la sustancia ideal? Que filtre libremente. Es decir, que no se una a la proteína del plasma, no se une a la proteína del plasma, está en el plasma y se filtra, ¿no?, y tampoco sea cernida en el proceso como acá, ¿no?, sea cernida, sino que toda pasa, que no sea reabsorbida ni secretada en los túbulos, que no sea metabolizada, que no sea almacenada en los riñones, que no sea tóxica, por supuesto, que no afecte ella misma la velocidad de filtración y que sea fácil de medir en el plasma y la orina. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, y rescatamos después lo que sale en la orina, por el principio de Fick, ¿no es cierto?, si nosotros tenemos una sustancia que se filtra, y como acá dicen, que no es reabsorbida ni secretada en los túbulos, o sea, se va a filtrar nada más, y acá no va a haber esto, ni va a haber esto. Entonces lo que miramos acá corresponde a lo que ocurrió acá, ¿no es cierto? Porque sabemos que la sustancia ni se filtra, ni se reabsorbe, ni se secreta, o sea, no se secreta ni se reabsorbe acá en los túbulos, no se metaboliza, ¿no? Lo que miramos en el plasma es lo que está llegando acá, porque no se va a fijar la proteína que le impida por su carga filtrarse, entonces va a filtrar libremente, cumpla con esos requisitos para poder aplicar el principio de Fick, ¿sí? El principio de Fick nos sirve para medir el flujo sanguíneo renal, el flujo plasmático realmente, por corrección como el hematocrito, medimos el flujo sanguíneo, el flujo plasmático renal, pero nos sirve también nos puede servir para medir la filtración glomerular, siempre y cuando en el otro más bien sucedía en el paramidipurato que se filtraba y después se secretaba, ¿no es cierto?, de tal manera que con una pasada por riñón todo salía, ¿no? Lo que no había salido por filtración terminaba saliendo por secreción. En este caso, para medir la filtración nada más tendríamos más bien una sustancia que se filtra pero que no se secreta y ver qué cosa es lo que pasa, ¿no? Lo que encontremos en la orina es lo que se filtró, porque sabemos que esa sustancia no se secreta. Entonces la sustancia ideal no existe, pero en clínica se usa un polímero de la fructosa, que es la inulina, en clínica, entre comillas, en fisiología realmente se usa eso, porque en clínica se termina usando un producto del mismo organismo. Después veremos. Ya hemos adelantado un poco lo que acá está llevando. Para cualquier sustancia que cumpla esas características, la cantidad filtrada por minuto será igual a la cantidad excretada por minuto. O sea, lo que hay en la orina es lo que se filtró. Eso significa lo primero. La cantidad filtrada por minuto es la concentración plasmática por el volumen plasmático filtrado por minuto. Esa es la cantidad. Filtrado por minuto, que es la concentración plasmática por el volumen. Teóricamente es eso, ¿cierto? ¿Cuánto es la cantidad que se filtró en un minuto?
¿Cómo vamos a saberlo? ¿Cuánto se filtró en un minuto? ¿Qué volumen se filtró en un minuto? ¿Y cuál era la concentración de ese volumen? Con eso sé cuánto se filtró. Elimino acá. Litros y me quedo con la cantidad de gramos por minuto. Igual la cantidad excretada, igual la concentración urinaria, gramos por litro sobre el volumen urinario. ¿No? Litro por minuto, o sea, sobre el flujo urinario. Entonces yo puedo, como esta cantidad filtrada es igual a la cantidad excretada, entonces no es igual, ¿no? La cantidad filtrada es igual a la cantidad excretada. ¿Cuál es la cantidad filtrada? ¿No? El volumen plasmático por la concentración plasmática. ¿Y cuál es la cantidad excretada? El volumen urinario por la concentración urinaria. ¿Cierto? Y de ahí despejo volumen plasmático por minuto y me quedo con concentración urinaria que la puedo medir fácilmente, el volumen urinario que lo puedo medir fácilmente, es accesible, y la concentración plasmática que también la puedo medir fácilmente tomando una muestra de sangre periférica, porque sé que esa sustancia no se metaboliza al pasar básicamente por los pulmones. Lo que yo mida en sangre periférica va a ser lo que llega al riñón. Bien. La cantidad que se elimina de una sustancia en un minuto estaba diluida en un determinado volumen, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tenía una sustancia que tiene 100 miligramos por litro en el plasma, ¿ya? Y nosotros encontramos que se ha eliminado 50 miligramos por minuto de esa sustancia. ¿En qué cantidad de plasma estaba esa sustancia? ¿En qué cantidad de plasma estaba? Si tiene 100 miligramos en un litro, 50 miligramos ¿en cuánto tendrá? En medio litro, ¿no es cierto? Así de sencillo, regla de 3, ¿no? En medio litro está. O sea que en teoría cuando se produce la filtración de esa sustancia, ¿no? Y se le orina, ¿no? o por lo menos ya está en la orina, aunque no se le emisione todavía, pero ya está en la orina que va a ser expulsada, en teoría, ¿no es cierto?, hay un volumen de plasma que ha quedado libre de esa sustancia, ¿cierto? En teoría. Todos sabemos que la dilución ya la sustancia ya no va a estar a 100 miligramos por litro, ¿no? Sino va bajando, ¿no? Supongo a 70, 80. Pero en teoría, una parte del plasma ha sido limpiada de esa sustancia. Eso nos crea un concepto teórico, ¿no? Que es la depuración. Clearance o depuración. El volumen del plasma que en un minuto es completamente limpiado, aclarado o depurado de esa sustancia se le conoce como clearance o depuración de esa sustancia. Esta es la otra cosa que les causa problemas. Acá se pone un concepto teórico porque es necesario ponerlo para poder decir qué cantidad de plasma ha quedado libre de esa sustancia. Eliminó 50 miligramos. ¿En qué cantidad de plasma estaba eso? En medio litro de plasma. Si hubiera eliminado solamente 30, ¿en qué cantidad de plasma estaba?
¿qué cantidad de plasma es 30 miligramos? Si hay 100 en 1000 mililitros, 34 va a haber en 300. O sea, teóricamente 300 mililitros de plasma han quedado libres de esa sustancia. Bien sabemos que el plasma no solo está va a bajar la difusión de todo, ¿no? Pero teóricamente 300 mililitros de plasma han quedado libres de eso. ¿Está bien? Equivale a eso, a decir 300 mililitros de plasma fueron limpiados, fueron depurados, se le ha quitado esa sustancia a 300 mililitros de plasma. Ese es el concepto teórico de depuración. En la práctica, ustedes saben, en la vida no es así. En la vida, el nivel de la concentración de la sustancia va a bajar homogéneamente en todo el plasma. Pero en teoría, nosotros podemos sostener que 300 mililitros, en este caso, o 500 mililitros de plasma, en este otro caso, han quedado libres de esa sustancia. Entonces se ha depurado esa sustancia. Eso es lo que crea el concepto de clearance o depuración, que es el volumen de plasma que ha quedado libre de una sustancia, que antes había y que ahora ya no está, porque ha sido regentada, porque ha sido depurada desde la sangre. Bien, para medir esta filtración molecular se utiliza la inulina, que se encuentra en el tubérculo de la dalia, que es una flor, ¿no? Que ustedes conocen. Bien. Por ejemplo, una persona que tiene una concentración de inulina de 0.25 miligramos por mililitro, o sea, se le administra la inulina y se mide, ¿no?, la concentración, en este momento la concentración de inulina en la sangre, y nos encuentra que tiene 0.25 miligramos por mililitro y tiene un flujo, ¿no?, urinario de 0.9 mililitros por minuto. Casi 1 mililitro por minuto es lo que se orina, ¿no es cierto? La producción de orina es casi 1 mililitro por minuto, o sea, 20 gotas por minuto aproximadamente es lo que normalmente orinamos. O sea, cuando uno pone una sonda vesical, puede teóricamente contarla. ¿Cómo va saliendo la orina? ¿Cómo aumenta? Pues lo normal es que sean unas 20 gotas por minuto. Lo que pasa es que nosotros no mencionamos, no estamos perdiendo continuamente la vida. Tenemos nuestro recipiente, la vejiga, que pues, cada cierto tiempo vamos y lo evacuamos. Ahí se guardan, se evacuan periódicamente. Creo que el riñón está produciendo orina a velocidad de la presión de 1 mililitro por minuto. Se suele encontrar, ¿no?, si una persona se suele encontrar una concentración urinaria de 35 miligramos por mililitro. Reemplazando nuestra fórmula nos sale 126 mililitros por minuto. Es el volumen plasmático filtrado. ¿Cuál era nuestra fórmula de depuración? Esta, ¿no es cierto? El volumen plasmático, la concentración en la orina, ¿no?, por el volumen urinario, el volumen plasmático, volumen urinario, sobre la concentración plasmática. Esa es nuestra fórmula que hemos llamado del clearance o depuración. El volumen plasmático que queda libre de una sustancia
le hemos llamado clearance, y esta es nuestra fórmula. Concentración urinaria por volumen urinario sobre la concentración plasmática. Entonces, la concentración urinaria de inulina o el volumen urinario sobre la concentración plasmática nos da el clearance de la inulina o depuración de la inulina. La velocidad o tasa o flujo de filtración glomerular es, por lo tanto, la depuración de inulina. Esta es el volumen plasmático filtrado es esto. ¿Cierto? Reemplazando nuestra fórmula, esta es la fórmula de depuración por la definición anterior que hemos hecho. Y se acuerdan del paramino-curato, era la misma fórmula, ¿no? Solamente queda la concentración urinaria de paramino-curato, por el volumen urinario sobre la concentración plasmática de paramino-curato. Entonces, la depuración de inulina es la filtración glomerular y la depuración de paramino y curato es el flujo plasmático del agua. ¿Está bien? La depuración de paramino y curato es el flujo plasmático renal. Pero en clínica no se usa la inulina para hacer la medición. Hay que poner la sustancia, hay que esperar que se distribuya, hay que tomar muestras, el procedimiento es borroso y costoso. En clínica se utiliza la creatinina, que es una sustancia endógena del organismo que procede del propio metabolismo muscular. ¿Se acuerdan del sistema de fosfocreatina, fosfágeno, que guarda energía para ser utilizada por el músculo inmediatamente cuando se requiere? Y entonces la creatinina es un desecho de ese funcionamiento y se filtra casi en su totalidad al pasar por el suelo renal. Es un desecho nitrogenado que se filtra totalmente al pasar por los suelos renales. Una parte, un 8%, se reabsorbe, pero un 8% también se secreta. Entonces, al final, ¿no?, equivale a que aquí no pasó nada, ¿no es cierto? La secreción es igual que la reabsorción, entonces equivale a nuestra sustancia ideal que se filtra, ¿no?, y que sale por orina sin ubicado. Con la ventaja de que no tenemos que comprar la sustancia para ponérsela, ¿cierto? Y nos están midiendo. Bien. Entonces, con esos datos de la creatinina, midiendo la creatinina, ya no sería, o sea, midiendo la creatinina en la orina o el volumen urinario, ¿no?, por la concentración
plasmática de la creatinina, entonces mediríamos nosotros, ¿no?, la depuración de creatinina y con ello mediríamos la filtración glomerular. Pero en clínica todavía se llega a más cosas, ¿no? Y solamente se mide la creatinina, no se dosa la creatinina urinaria y se considera que el incremento de la creatinina en el plasma, si se incrementa en el plasma, es indicativo de que el aclaramiento de creatinina está disminuido. ¿Para qué vas a medir ¿para qué vas a medir en la orina? Si al medir en el plasma tú sabes que si disminuye, ¿no?, es porque está eliminándose bien, y si aumenta es porque no está eliminándose, porque hay una tasa de producción de creatinina más o menos permanente para todo el, porque todos tenemos una rutina. Por supuesto que si esta es una persona que en ese día se va a correr una maratón, entonces va a producir más creatinina. Si va a hacer ejercicio justo ese día, va a hacer ejercicio con pesa, todo, ¿no es cierto?, entonces su metabolismo muscular va a aumentar. Pero si es una persona que está haciendo lo que hace siempre todos y cada uno de los días, entonces yo tengo que asumir que la creatinina que mida ese día representa, ¿no?, la creatinina que habitualmente tiene su organismo, y representa eso el nivel de función renal que tiene, porque todos los días produce una misma cantidad y todos los días debería de aumentar, eliminar esa cantidad. Si comienza a acumularse es porque ha habiendo falla renal. Entonces se mide en clínica la creatinina, ¿no?, como un indicador fundamental de la función renal. Si aumenta la creatinina, ¿qué significa que ha sucedido con nuestra filtración glomerular? Si aumenta, o sea, si aumenta la creatinina en el plasma, ha disminuido nuestra filtración, o sea, se está acumulando porque no lo está filtrando. Si aumenta en la orina, sí estaría bien, ¿cierto? O sea, si aumenta mi creatinina en la orina, quiere decir que ha aumentado la filtración. Estamos diciendo no se dosa en la orina, se dosa en el plasma. Y si aumenta en el plasma, significa que se está acumulando. Se está acumulando porque no hay una buena filtración glomerular. Si se normaliza, significa que hay una buena filtración glomerular. ¿Cierto? No van a encontrar ustedes creatinina más baja, mucho más. No van a bajar, porque de todas maneras el músculo funciona permanentemente. Tiene un tono muscular, así no estemos haciendo nada, hay un tono muscular, nuestros músculos están semi-contraídos, están haciendo un metabolismo ahí que lo lleva a usar el sistema de fosfato y a producir creatinina como un producto de degradación de la fosfocreatinina. Bien. Entonces, en la práctica clínica no se dosa la creatinina urinaria y se considera que el incremento de la creatinina plasmática es indicativo de que el aumento de creatinina está disminuyendo. O sea, hay un deterioro de la función renal. Hay un deterioro de la filtración glomerular en este caso. La cifra normal de creatinina es facilísima de recordarse. 1 miligramo por decilitro, ¿no?, entre 0.6 y 1.5, algunos dicen 1.4. Esa es la cifra normal de creatinina, alrededor de 1 miligramo por decilitro. Cuando comienza a haber falla renal, comienza a aumentar la creatinina. 1.8, 2, 2.5, 5, 10, 15. De tal manera que cuando hay un gráfico que nos puede decir cómo está la tasa de filtración glomerular de acuerdo al nivel
nivel de creatinina plasmática. La filtración glomerular, si nosotros tenemos uno, hemos dicho está normal. La filtración glomerular. Pero si tenemos dos, ya quiere decir que la filtración glomerular está aproximadamente en unos 60 mililitros por minuto. Ya nos está. ¿Cuánto era la filtración glomerular? Como he dicho al inicio de la clase, 100, aproximadamente 125. ¿Es cierto? Esa es la filtración glomerular. Cuando estamos en creatinina 2, aproximadamente estamos a la mitad de esa filtración glomerular. Y así, si tenemos creatinina 3, quiere decir que estamos más o menos a un 40 mililitros por minuto de filtración glomerular. Es clarísima la relación entre la creatinina plasmática y la tasa de filtración glomerular. ¿Alguna pregunta? Entonces son pruebas de función renal, ¿cierto? Las pruebas de función renal son el paramiliturato que nos dice cómo está el flujo sanguíneo renal. La depuración de pirulina, que nos dice cómo está la filtración glomerular. Pero como todo tiene que simplificarse, no usamos la depuración de pirulina, se usa la creatinina. ¿Se usa la depuración de creatinina? No. El nivel de creatinina. Porque se asume, ¿cierto?, que si aumenta el nivel de creatinina es porque está disminuyendo la vegetación. Al aumentar, significa que está disminuyendo la vegetación. Significa que está disminuyendo la filtración glomerular. Ustedes ven el gráfico, está ahí claro. O sea, con esos gráficos, incluso los laboratorios de dicen, la función